Saludos, mi gente, Miyagi de este lado. Bueno, hice un short ayer, me parece, antes de ayer, eh, respecto a cómo tocar merengue en menos de un minuto. Hay personas que me preguntan, yo no soy influencer ni nada, pero la gente me pregunta, ¿no? Y esto es real. Como dominicano, eh, entiendo que hay una expresión de la guitarra que todo guitarrista latino y dominicano debe de manejar. Aunque mi esencia es súper rockera y eso, no puedo negar que las raíces latinas, afrantillanas, como queramos decirle, están ahí. Y que es importante indagar en estas cuestiones, en estos ritmos. Aunque no nos gusten del todo. Ritmos como merengue, bachata, el son, el fusón, la salsa. Son manifestaciones propias de nuestra herencia que tenemos que poco a poco ir cultivando. Ok, entonces vamos al punto. Yo voy a tratar de hacer una pequeñita introducción teórica, social, y voy a tocar algunos patrones de guitarra merengue. No pretendo tener la verdad porque no creo tener toda la, no tengo toda la información al respecto, pero voy a hablar desde mi experiencia. La guitarra, según me enseñan y según he investigado, y los instrumentos de cuerda al venir desde España, ¿no? En la época colonial, pues se quedaron en las islas y con la carencia de los recursos, pues los viajes en barco tardaban mucho, pues se fueron creando por los locales, los nativos locales, los criollos, lo que llamaban bandurrias criollas, instrumentos de cuerda fabricados en las islas, en la Hispanoamérica, ¿no? De ahí salen instrumentos adaptados, ¿no? De la cultura europea, como es el cuatro dominicano, el cuatro puertorriqueño, el cuatro venezolano, el laúd, ¿no? Y así. Pues sucede que en República Dominicana, pues existía la música merengue, el merengue a partir de mediados del siglo XIX, que tenemos noticias de esto, luego de la independencia. Se tocaba esta música con bandurrias criollas, instrumentos de cuerda. No se sabe por qué, pero de repente los instrumentos de cuerda fueron cambiados por el acordeón diatónico. El acordeón que viene de Alemania, ¿no? Llega a Santiago por el puerto de Puerto Plata y al dominicano, a la persona, al campesino, ¿no? Se le hizo muy llano, muy fácil tocar este instrumento y el merengue dejó de tocarse con instrumentos de cuerda, súper rico a nivel armónico, por un instrumento muy limitado, un instrumento diatónico como es el acordeón. Eso limitó, para muchas personas, limitó la música dominicana, en cierto sentido, a nivel de la riqueza armónica. En fin, habiendo tenido este lapso, este hiatus, ¿no? de merengue, ¿no? Con guitarra o con cuerdas, surgen otras manifestaciones. Y no es que se dejó de tocar merengue con guitarra, sino que cada vez se hizo menos popular. El primer grupo que yo reconozco, que conozco en mi haber, de que incluye la guitarra la guitarra eléctrica en el merengue, los Paimasí. Rafael Payán es el guitarrista de ese grupo de merengue, música tradicional dominicana, y en vez de usar un piano, en vez de usar un acordeón, pues hacía todo aquí en la guitarra. Y él hacía los jaleos del saxofón, hacía los tumbaos propios del ritmo en la guitarra, como en anterioridad se hacía. Ese es un grupo de los 60s o 70s, por ahí, ¿no? No estoy muy claro en el dato. Y el que quiera aprender a tocar merengue de guitarra, con guitarra eléctrica, tiene que ir a esa fuente. Tiene que estudiar a los Paimasí.
a Rafael Payán. Es una gloria nacional a nivel de lo que es guitarra dominicana. Entonces, al paralelo con eso, existía o existe un ritmo en África, que es el soca, el socus. Y se popularizó en los 60 y en los 70, donde la guitarra tenía un papel predominante, mucha improvisación de guitarra. Y en Haití, que compartimos isla con la vecina nación de Haití, evidentemente, el soca y el compa tienen como protagonistas a la guitarra. Y hay variaciones o la forma de tocar el merengue en la guitarra tiene como esta relación con estos tres ritmos: merengue, soca y compa. Parecen lo mismo, pero no lo es. Ahora, la guitarra es común. La forma de tocar la guitarra es común en esos tres ritmos musicales, que tienen en común que la clave africana y la clave antillana. Son variaciones que un percusionista puede hablarle mejor que eso que yo. El punto aquí es entonces que luego de los Paimasí, Juan Luis Guerra entonces toma muchas influencias de Diblo Díbala, un super guitarrista del Congo, Diblo Díbala, que es uno de los máximos representantes de la guitarra de ese ritmo, el soca, y hasta incluso adapta algunas de sus canciones en el disco Areíto y en Fogarate, adapta algunas de las canciones de Diblo Díbala en el repertorio. Y esa forma de tocar entonces, que Juan Luis toca esa guitarra genial, se ha quedado entonces en lo que llamamos guitarra de merengue. Pero la guitarra de merengue existe desde muchísimo antes, no con guitarra eléctrica. Podemos decir que Luis Díaz aportó muchísimo porque fue al campo, investigó y rescató muchos de los toques con los tambores, con la guitarra. Podemos decir, por ejemplo, que Víctor, con este super guitarrista Juan Francisco Ordóñez, rescató mucho de la guitarra tradicional dominicana, pero en el formato eléctrico, con el tema de la bachata. Y los bachateros que conocemos, ¿no? Pero estamos hablando ahora de merengue. Yacer Tejada, super guitarrista, joven, que se dedicó aparte de sus estudios formales, a indagar en la tradición de la guitarra, y pueden encontrar en sus canales, en sus redes, muchísima información, porque se ha dado la tarea de rescatar eso. Y así hay otros guitarristas y eléctricos y acústicos que han ido implementando esto. Tenemos a Joel, que toca la guitarra eléctrica y el 4 y el 3. Tenemos a Elvis Villalona, ¿no? que por muchos años tocó con el mayimbe, la guitarra eléctrica, y aportó bastante al merengue, a la guitarra en un ensamble de merengue. Wilfrido Vargas siempre usó guitarristas, ahora toca Papo con él. Papo ha grabado en la última generación con Los Ilegales, aunque eso no es merengue como tal, eso es una variación. Con Ilegales, Manny Cruz. Tenemos al fallecido y muy querido y respetado Alberto Campuzano, que grabó con 95 Norte y marcó un antes y un después en la guitarra eléctrica, en este estilo, a mi consideración, aunque dentro de la onda cristiana. Y fuera de la onda cristiana, si escuchan el disco de Gabriel Pagán, la mayoría de las guitarras fueron grabadas por él. Y en muchísimas otras grabaciones seculares que participó. Una estrella en la guitarra, ¿no? Y él tenía ese sonido del soca y del compa y de la guitarra merengue bien metido aquí, en sus manos, en sus dedos. Alberto ha participado en varias grabaciones del maestro Juan Luis Guerra, en la producción cristiana, en Las Avispas, y creo que en Colección Cristiana también grabó. Pueden escuchar 95 Norte del maestro Rafael Santana, y el aporte de Alberto es infinito ahí, ¿no? En Capítulo 7 también, un grupo cristiano. Sí, entonces, en Capítulo 7, él hizo muchísimos arreglos y como guitarrista le dio muchísimo énfasis. El caso es que las fuentes están ahí. El que quiera aprender a tocar el estilo solamente tiene que ir a la fuente. Mencioné
Rafael Payán con los Paimací. Yacer Tejada, algo moderno. Mencioné a Juan Luis Guerra, los primeros discos, todos los discos que tienen mucha guitarra. Mencioné a Manny Cruz, Gabriel Pagán, mencioné Legales, mencioné el trabajo de Papo, el trabajo de Joel, el trabajo de Yacer, el trabajo de Elvis, el trabajo que se ha hecho en la guitarra del merengue típico también, con Oscar Almonte, Abel González, el trabajo que hizo Iván Carbucia con la guitarra dominicana en el Fusón, aunque nos estamos saliendo un poquito de tema, pero hay que mencionarlos, que son guías importantes, ¿no? También tienes a Juan Francisco Ordóñez. Entonces yo voy a hacer otro video dando algunas instrucciones de lo que yo considero que es una base para poder trabajar este ritmo y seguir explorándolo. Así que nos vemos en el siguiente video, que va a ser una demostración.